Esta soy yo hace 3 días. Mis hijos me bajaron a las patadas del coche y quedé tirada en el suelo embarrado de la carretera. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí y qué fue lo que hice después. Antes de pasar a contar esta historia, quiero que me dejes un comentario diciendo desde dónde eres. Me emociona mucho y me llena de amor y alegría cuando veo hasta dónde llegan mis historias. El agua fría era el primer aviso, no una gota tímida, sino un chaparrón repentino y violento que estalló contra el parabrisas del BMW negro, tan nuevo que aún olía a cuero virgen y ambición. Yo iba en el asiento trasero, como una reina o como un fardo, dependiendo del cristal con que se mirara. Mis hijos, mis dos pedazos de alma, iban delante. David manejando con esa rigidez en los hombros que siempre tuvo cuando mentía, y Laura, mi niña, mirando fijamente su reflejo en la ventana, empañándolo con su aliento ansioso. Va a ser una gran inversión, mamá. Ya verás, dijo David, sus nudillos blanqueando alrededor del volante de piel. Este proyecto residencial es segurísimo. Una oportunidad única. Su voz sonaba metálica, como si la hubiera ensayado. Yo miré mis manos, esas manos que antes acunaban su cabecita sudorosa cuando tenía fiebre. Ahora estaban llenas de venas azuladas y manchas de edad, aferradas al bolso de lona gastada que reposaba en mi regazo. Dentro solo llevaba mis documentos, una foto vieja y el móvil, siempre el móvil. ¿Segurísimo?, pregunté, y mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado, ahogada por el run run del motor y el creciente golpeteo de la lluvia. David, tú mismo dijiste que el mercado estaba inestable, que era mejor esperar. Eso fue antes, espetó Laura, volviéndose hacia mí. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, destellaban con una impaciencia que me cortó el aliento. Las cosas cambian, madre. Tienes que entenderlo. No puedes aferrarte al pasado. Es por tu bien, por nuestro bien. No, mi amor. No, mi amor. Era madre un título frío, distante, como el de un contrato que hay que cerrar. El coche olía a su perfume caro, a la colonia de David, a lluvia nueva y a una mentira tan densa que casi se podía palpar. Mi bien, musité, mirando por la ventana. Ya estábamos lejos de la ciudad, en una carretera secundaria, flanqueada por campos desnudos y algún que otro árbol esquelético que se retorcía bajo el cielo de plomo. ¿Y a dónde vamos exactamente? El notario no tiene su oficina en medio de la nada, ¿verdad? Un silencio pesado, incómodo, se instaló en el coche. Solo el swishy-swish hipnótico de los limpiaparabrisas marcaba el compás de mi creciente desazón. Es un socio, improvisó David. Tiene una finca por aquí. Prefiere tratar los temas delicados en privado, lejos de miradas indiscretas. Temas delicados. Mi dinero, los ahorros de toda una vida, el fruto de vender la joyería después de que su padre muriera. El capital, como David lo llamaba ahora, que debía ser optimizado y reinvertido en lugar de pudrirse en una cuenta esperando a que una vieja lo gastara en medicinas y calefacción. Ya dije, y noté cómo mis dedos se cerraban con más fuerza alrededor del móvil, dentro de mi bolso. Era un gesto instintivo, una pequeña tableta de seguridad. David, Laura, ¿están seguros de esto? Por Dios, mamá, otra vez no. Laura arrojó las manos al aire en un gesto de exasperación dramática. Siempre igual. Desconfías de todo, de todos. ¿Acaso crees que queremos robarte? ¿Que te estamos llevando a algún descampado para abandonarte? La palabra dicha con tanto sarcasmo quedó flotando en el aire, envenenándolo. David le lanzó una mirada rápida, un destello de pánico. Ella se mordió el labio, como dándose cuenta de que había soltado un guión que no era suyo. No, mi amor. He dicho eso, susurré, pero una fría punzada de terror comenzó a trepar por mi espina dorsal. Solo pregunto. Pues deja de hacerlo, cortó David, su voz áspera. Confía en nosotros. Por una vez en tu vida, confía. El coche giró bruscamente por un camino de tierra, apenas una cicatriz en el paisaje que se adentraba en una zona boscosa. Las ramas de los árboles, desnudas y retorcidas, arañaban el techo y los laterales del coche como dedos esqueléticos. La lluvia se atenuó un poco, tamizada por la negrura del follaje,
pero el sonido era aún más opresivo. El golpeteo en el techo metálico, el crujir de la grava bajo las ruedas, el latido de mi propio corazón, que empezaba a acelerarse de forma peligrosa. ¿Aquí?, pregunté, incapaz de disimular el temor. ¿El socio vive aquí? Vamos a esperarle, dijo David con sequedad. Frenó en seco en un claro embarrado. El motor se apagó, y de repente el silencio fue absoluto, roto solo por la lluvia que tamborileaba sobre nosotros, encerrándonos en nuestra burbuja de tensiones mal disimuladas. David giró la llave, el run run del motor cesó, y el silencio que lo reemplazó fue 10 veces más ruidoso. Solo la lluvia, un tamborileo constante y gris sobre el techo metálico, nos envolvía. Él no se movió. Laura tampoco. Respiré hondo, el aire dentro del coche era viciado, cargado con el olor de su nerviosismo y mi miedo. Bueno, dije, desabrochándome el cinturón con un clic que sonó como un disparo en la quietud. ¿Dónde está este señor? No veo ninguna finca. David se volvió, lentamente. Su rostro, iluminado por la luz grisácea que se filtraba por el parabrisas, ya no era el de mi hijo. Era una máscara de determinación fría. Los ojos que una vez me miraron con pura adoración, ahora estaban vacíos, calculadores. No, mi amor. Los bizcochitos de té todo dotaron sin emoción. Un simple hecho. El mundo se detuvo. El tamborileo de la lluvia se convirtió en un zumbido lejano. Lo miré, buscando en sus ojos un atisbo de broma, de ese humor absurdo que a veces tenía de niño. No había nada. ¿Qué? Logré articular. Era apenas un susurro. Que no viene nadie, repitió Laura. Su voz era más aguda, tensa como una cuerda de violín, a punto de romperse. No me miraba. Observaba sus uñas impecables, como si de pronto le interesaran más que el hecho de que su madre se estuviera ahogando en un mar de confusión. Esto es lo que hay. No, mi amor. Los bizcochitos de dulce de leche los preparé al horno y todavía mis manos. El notario, la inversión. No, mi amor. No hay ninguna maldita inversión. Estalló David, golpeando el volante con la palma de la mano. El golpe me hizo saltar. Es tu dinero, mamá. El dinero. Siempre el maldito dinero. ¿Por qué no puedes simplemente dárnoslo? ¿Por qué poner tantas trabas? Testamentos, usufructos, condiciones. Somos tus hijos. Es para protegeros, balbuceé, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a nublarme la vista. Para controlarnos, gritó Laura, girándose por fin hacia mí. Sus hermosos ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un odio que no comprendía, siempre controlando lo que comemos, lo que vestimos, con quién salimos, cómo gastamos nuestro dinero. Es nuestro. Papá lo dejó para nosotros. Vuestro padre lo dejó para mí, repliqué con una fuerza que no sabía que aún tenía, para que yo viviera, para que no fuera una carga para vosotros. Y yo he añadido a eso cada céntimo que he ganado trabajando. Pues ya no puedes, espetó David. Estás vieja, mamá, confundida, tomas pastillas para la presión, te olvidas de las citas. No eres capaz de administrar una fortuna así. Nosotros lo haremos por ti. ¿Y por eso me habéis traído aquí?, pregunté, y mi voz se quebró. La realidad brutal empezaba a abrirse paso a través de mi estupor. David abrió su puerta. El sonido de la lluvia se intensificó, un rugido frío y húmedo. Se bajó y abrió mi puerta. El viento me azotó la cara, mezclado con la lluvia helada. Baja, ordenó. No, mi amor, susurré aferrándome al asiento. David, por favor, ¿qué estás haciendo? He dicho que bajes, rugió, y su mano, la misma que yo besaba cuando se hacía daño jugando, cerró con fuerza alrededor de mi brazo. Su agarre era férreo, doloroso. David, no, grité, pero era débil, una anciana frágil, contra la fuerza bruta de su hijo. Por el amor de Dios, Laura. Miré a mi hija, suplicante. Ella tenía la mirada clavada en el asiento delantero, mordiéndose el labio con tanta fuerza que vi brillar una gota de sangre. No hizo nada, no dijo nada. Laura, hija, por favor, lloré. David me tiró. No, mi amor, no, mi amor.
Fue una sacudida violenta, brutal. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás, fuera del coche. Mis pies se enredaron en el umbral y el mundo giró. El impacto contra el suelo fue seco, brutal. El barro, frío y espeso, amortiguó la caída, pero sentí un dolor agudo en la cadera, un golpe sordo en la cabeza. Jadeé, sin aliento, la visión nublada por el agua y las lágrimas. El barro me cubría las manos, la ropa, la cara. Sabía a tierra, a humedad, a traición. Los papeles, oí que decía David. Dame el bolso. No, mi amor. Los viste aferrándome a él con la poca fuerza que me quedaba. Era lo único que tenía. Mi identidad, mi pasado, mi pequeño teléfono, mi único salvavidas en ese mar de fango y desesperación. Él se abalanzó sobre mí. No, mi amor. Era un animal, un extraño poseído por la avaricia. Me puso una rodilla en el pecho, haciéndome expulsar el poco aire que me quedaba, y me arrancó el bolso de las manos. Lo abrió de un tirón, sacó la cartera con mis documentos, el sobre con los papeles de la herencia que tanto le obsesionaban. Esto es lo que importa, vociferó poniéndose de pie. No tú, nunca fuiste más que un obstáculo. Lanzó mi bolso vacío, excepto por el móvil que milagrosamente no vio, a un charco cercano. Me miró desde arriba, con desprecio, con asco. Aquí te pudres, escupió. Luego, se giró, se metió de nuevo en el coche y cerró la puerta de un portazo. A través del cristal empañado por la lluvia, vi el perfil de Laura, rígido, mirando al frente. No me miró, ni una vez. El motor arrancó con un ronquido. Las luces traseras se encendieron. Dos demonios rojos en la penumbra gris. El coche comenzó a moverse, las ruedas patinaron en el barro, salpicándome con más fango, y luego agarraron. Se alejó por el camino de tierra, cada metro que recorría era una puñalada en mi alma. Lo seguí con la mirada, incredulidad, hasta que los árboles se lo tragaron y el sonido del motor se disipó, ahogado por el implacable golpeteo de la lluvia. Desapareció. Y entonces, solo entonces, el verdadero silencio, el de la absoluta soledad. Quedé tendida en el barro, temblando, jadeando. La lluvia me empapaba, se colaba por el cuello de mi abrigo, me helaba la piel. El dolor en la cadera era un latido sordo y caliente, pero era nada comparado con el dolor que me desgarraba el pecho. Un vacío tan inmenso, tan absoluto, que pensé que me tragaría la tierra allí mismo. Mis hijos, mis propios hijos. La realidad era un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Me habían abandonado, como a un perro viejo e inservible, como a basura, todo por dinero, por unos papeles, por un futuro en el que yo claramente no encajaba. Un sollozo escapó de mi garganta, un sonido ronco y animal que se mezcló con el ruido de la lluvia. Lloré, lloré por la traición, lloré por el amor que creí tener y que resultó ser una ilusión. Lloré por los niños pequeños que una vez fueron, los que se subían a mi cama cuando tronaba, los que me abrazaban con esa fuerza pura y desinteresada. ¿Dónde estaban esos niños? ¿En qué momento se habían convertido en estos monstruos de frialdad y ambición? La lluvia no cesaba. Empezaba a entumecerme. Sabía que no podía quedarme allí, que me moriría de hipotermia sola en ese barrizal, y quizás eso era lo que ellos querían. Quizás eso era lo que esperaban. Pero algo se encendió dentro de mí, una chispa, pequeña, titilante, bajo toneladas de dolor y desesperación. No era rabia aún, era instinto, puro y simple instinto de supervivencia. El móvil. La idea surgió como un faro en la oscuridad. David se había llevado los papeles, pero no había visto el teléfono. Estaba en el bolso, lo había sentido contra mi pecho cuando forcejeamos. Con un esfuerzo sobrehumano me arrastré. El barro cedía, intentando retenerme, chuparme hacia abajo. Cada movimiento era una agonía. Mi cadera protestaba con fuego. Avancé centímetro a centímetro, jadeando, con la lluvia azotándome la cara. Mi visión se nublaba, pero no me rendí. Ellos no se iban a salir con la suya. Alcancé el bolso, semisumergido en un charco de agua marrón. Metí la mano temblorosa, tanteando en su interior,
mis dedos entumecidos buscando la forma rectangular y familiar. Allí, lo agarré, lo saqué. La pantalla estaba mojada, pero intacta. Lo encendí. La batería estaba baja, un 15%, pero era suficiente, era esperanza. Mis dedos fríos y torpes resbalaban sobre la pantalla húmeda. No marqué el 911 Peterobiliu. No marqué a una amiga si es que me quedaba alguna a la que no hubieran alejado. Marqué un número que no estaba guardado bajo un nombre, sino bajo un símbolo, un pequeño diamante. Lo había guardado así hacía años, por discreción, por la promesa de usarlo solo en caso de absoluta, total, desesperada necesidad. La línea sonó, una vez, dos. El sonido del tono me pareció absurdamente normal, mundano, en medio de aquel infierno. Recé. Por favor, contesta. Al tercer tono, se conectó. No bola, ni dígame, solo un silencio expectante, profesional. Y entonces, yo, tendida en el barro, abandonada por mi propia sangre, con la voz rota por el llanto y el frío, dije las palabras que nunca pensé decir. Es la dama del diamante, código naufragio. Mi ubicación está activa. Ven. Colgué. No, mi amor, sé decir. La llamada no duró ni 10 segundos. Dejé caer el móvil sobre mi pecho, agotada. La lluvia seguía cayendo. El frío seguía calándome los huesos. El dolor seguía ahí, pero ya no estaba sola. Ya no estaba indefensa. Cerré los ojos, aferrándome a esa pequeña chispa de esperanza. Y esperé sabiendo que la persona que venía no era familia. No era amor. Era algo distinto. Algo que había pagado hace mucho, mucho tiempo como un seguro contra el día en que el mundo me diera la espalda. Y mientras yacía allí, en el barro empezó a nevar. Finos copos que se mezclaban con la lluvia, cubriendo el fango de una capa engañosa de pureza. Era hermoso y despiadado a la vez. El contraste perfecto entre la frialdad del mundo y el último rescoldo de calidez que me quedaba dentro, ese fuego tenue de dignidad que se negaba a apagarse. El tiempo perdió todo sentido. Podrían haber sido minutos o horas. Yacía en un limbo de dolor físico y un vacío emocional tan profundo que el frío era casi un alivio, una sensación tangible que anulaba cualquier otro pensamiento. Cada latido de mi corazón era un martillazo en la sien. Cada bocanada de aire frío me quemaba los pulmones. La nieve se acumulaba lentamente sobre mí, una manta gélida que amenazaba con convertirme en otra escultura más de ese paisaje desolado. Pensé en Manuel, mi marido, en su sonrisa, en sus manos callosas, que sabían arreglar cualquier cosa, desde un juguete roto hasta un corazón dolorido. Eres fuerte, Isabel, me decía siempre, más fuerte de lo que crees. ¿Dónde estaba esa fuerza ahora, aplastada bajo el peso de la decepción más brutal? Él los adoraba, los hubiera dado la vida por David y Laura. ¿Qué habría pensado al ver lo que habían hecho? El hombre que trabajó hasta consumirse para dejarles un futuro seguro. Un espasmo de tos me sacudió, un sonido áspero y solitario que se perdió en la vastedad del lugar. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían congelado en mis mejillas, mezcladas con el barro y los copos de nieve. Solo quedaba una resignación helada, la aceptación de que quizás mi historia terminaría aquí, en este lodazal anónimo, traicionada por la única cosa que creía inquebrantable. Pero entonces, un sonido. Lejano al principio, apenas una vibración en el suelo que sentía a través del barro. Un rum bajo, constante, que crecía en intensidad. No era el motor de un coche normal. Era más potente, más decidido. Abrí los ojos con esfuerzo. La nieve nublaba mi vista. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Un rugido sordo que cortaba el silencioso murmullo de la nevada. Y luego, unas luces. No las luces amarillas y difusas de un turismo, sino dos focos blancos, intensos, como ojos de predador, que atravesaban la cortina de copos blancos. El vehículo se detuvo a unos metros de mí. No, mi amor. No, mi amor.
No, mi amor. Y era una furgoneta negra, grande, imponente, con las ventanas tintadas de un oscuro impenetrable. Parecía surgir de la nada, un espectro de metal y propósito. El motor se apagó. El silencio regresó. Pero ahora era diferente. Estaba cargado de expectación. La puerta del conductor se abrió. Un botón de goma negra, un chirrido metálico suave. Una bota, pesada, práctica, se posó en el barro. Luego otra. El hombre que bajó no era especialmente alto, pero ancho de hombros, compacto, como tallado en un bloque de roca. Llevaba un chaquetón negro, sencillo, y unos pantalones de trabajo oscuros. Su rostro era severo, marcado por una vida de decisiones duras, con una barba de varios días que le enmarcaba una boca firme. Pero sus ojos, eran lo que me hizo contener la respiración. Eran de un gris claro, como el cielo antes de la tormenta, y en ese momento, mientras me escaneaban a mí y la escena con una calma analítica y profesional, no mostraban ni una pizca de sorpresa, ni de lástima, ni de horror. Solo una evaluación fría y rápida. Era él, mi guardaespaldas, la respuesta a mi llamada, la persona a la que, en un pasado lujoso y lejano, pagué una fortuna por un servicio que nunca pensé necesitar. Un seguro contra el mundo. Un seguro contra el día en que todo lo demás fallara. Caminó hacia mí con pasos firmes y medidos, sin prisas, pero sin perder un segundo. El barro crujía bajo sus botas. Se arrodilló a mi lado, sin importarle el fango que empapaba sus pantalones. Su proximidad no era amenazante, era sólida, real, un ancla en mi mar de desorientación. Señora, dijo. Su voz era grave, ronca, como piedras que chocan bajo el agua. No preguntó, ¿qué ha pasado? ¿O está bien? Sabía que había pasado, sabía que no estaba bien. Su trabajo no era hacer preguntas, era actuar. Hace frío, murmuré, mis dientes castañeteando incontrolablemente. Era lo único que se me ocurrió decir, una obviedad absurda. Él asintió, una inclinación mínima de la cabeza. Sus ojos grises no se apartaron de los míos. Vi en ellos una profesionalidad absoluta, pero también, muy en el fondo, un destello de algo más. Respeto, una sombra de indignación contenida. No era compasión, no exactamente. Era el reconocimiento de un pacto cumplido, de una línea que había sido cruzada. Sí, señora, respondió, con esa voz calmada que parecía apagar el sonido de la tormenta. Pero ya terminó. Ahora viene la calidez. Extendió una mano, no para ayudarme a levantarme, sino con la palma hacia arriba, una oferta. En ella no había condescendencia, sino una promesa de seguridad. Era una mano que sabía lo que hacía. Y entonces, justo cuando iba a mover mi mano temblorosa para tomarla, sus ojos se desviaron por primera vez de los míos. Bajaron hacia mi cuello, hacia el pequeño colgante que siempre llevaba, una modesta cadena de plata con un dije que había logrado esconder de la avaricia de mis hijos, que solo veían valor en lo grande y lo ostentoso. Era una figurita de plata, pequeña, sencilla, desgastada por el tiempo, una cigüeña con las alas semiabiertas. Sus ojos, esos ojos grises e impasibles, se abrieron de par en par. La profesionalidad se quebró por completo, reemplazada por una conmoción tan profunda, tan visceral, que pareció detener el mismo aire que respiraba. Su mandíbula se tensó, el color se esfumó de su rostro curtido. Su voz, por primera vez titubeó. Apenas un susurro ronco, cargado de una emoción que no podía contener. ¿Dónde consiguió eso? Lo miré confundida. El dolor, el frío, la sorpresa de su reacción me dejaron sin palabras. Mi colgante, ¿por qué? Él alargó la mano, no para tomar la mía, sino para tocar, con una incredulidad temblorosa, la pequeña cigüeña de plata. Sus dedos, grandes y fuertes, rozaron el metal con una delicadeza que no le creía capaz. Y entonces alzó la mirada hacia la mía. Ya no me veía como a una cliente, como a la dama del diamante. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Su respiración se entrecortó. Madre, dijo, y la palabra sonó como un gemido, cargada de una emoción tan cruda, tan devastadora que le quebró la voz. Dios mío, Isabela.
Y el mundo, mi mundo ya destrozado, se hizo añicos una vez más. Él conocía mi nombre, mi verdadero nombre, y había llamado a ese colgante, a la cigüeña, había dicho, no, mi amor, esto podía ser. Mis ojos se encontraron con los suyos, esos ojos grises que ahora nadaban en un mar de recuerdos y de un dolor tan antiguo como el mío. Y en su profundidad vi reflejada no a la anciana abandonada en el barro, sino a una joven de otra vida, de otro tiempo. Y supe, con una certeza que me atravesó el alma más profundamente que cualquier cuchillo, que el hombre arrodillado frente a mí, mi guardaespaldas, mi salvación, era el hijo que creía haber perdido para siempre. La palabra se quedó flotando en el aire helado, tan tangible como los copos de nieve que se posaban sobre sus hombros y mi rostro. Madre, él lo había dicho, y no como un título, sino como un reconocimiento, como un hecho desgarrado desde lo más profundo de su ser. Yo solo podía mirarle. El dolor de mi cadera, el frío que calaba mis huesos, todo se desvaneció ante el terremoto que esas dos sílabas habían provocado en mi realidad. Mis labios se movieron, pero no salió sonido alguno. ¿Qué podía decir? ¿Qué pregunta hacer primero en medio de aquel absurdo? Él seguía arrodillado en el barro, su mano, la que moments antes era una oferta de seguridad profesional, ahora temblaba levemente mientras su dedo aún acariciaba la cigüeña de plata. Su respiración era visible en el aire frío, entrecortada, nada que ver con la calma pétrea que mostraba antes. Tú, logré balbucear, mi voz era el crujir de la escarcha. ¿Qué has dicho? Él parpadeó como si saliera de un trance. La conmoción en sus ojos grises comenzó a ser contenida a la fuerza, arrinconada por una disciplina férrea que parecía ser el núcleo de su ser. Retiró la mano como si la plata le hubiera quemado. Disculpe, murmuró, y su voz recuperó parte de su gravedad anterior, pero ahora tenía una grieta, una vibración apenas perceptible. He visto el colgante, me ha sorprendido, perdón. Negaba lo evidente. Lo que había dicho no había sido una exclamación casual, había sido un grito del alma. No, mi amor, dije con más fuerza de la que creía tener. Me apoyé en un codo, a pesar de la puñalada de dolor, para estar más cerca de su rostro. Dijiste madre, dijiste Isabela. Nadie me llama así desde hace 40 años. Su nombre de mi boca pareció impactarle físicamente. Cerró los ojos por un segundo, apretándolos con fuerza, como si intentara borrar una imagen dolorosa. Cuando los abrió, el profesionalismo había regresado, pero era una capa fina, una máscara agrietada sobre un volcán de emociones. Señora, está herida y con hipotermia, dijo. Su tono era ahora práctico, urgente. Debemos sacarla de aquí inmediatamente. Permítame. Esta vez, su mano no se tendió como una oferta, sino que se movió con decisión. Desabrochó su pesado chaquetón negro y con una suavidad que desmentía su complexión robusta, me lo colocó sobre los hombros. El calor residual de su cuerpo era un shock tan intenso como el frío, casi doloroso. Olía a limpio, a jabón neutro y a algo más, a hombre, a sudor contenido, a realidad. No me ignores, supliqué, aferrándome a la solapa del chaquetón con mis dedos entumecidos. ¿Quién eres? Su guardaespaldas, respondió él, evitando mi mirada. Se colocó de lado y con un movimiento fluido y eficiente deslizó un brazo bajo mis hombros y otro bajo mis rodillas. Agárrese. Antes de que pudiera protestar, me levantó. El mundo giró y un mareo nauseabundo me recorrió. Un gemido de dolor escapó de mis labios al moverse mi cadera. Él lo sintió y ajustó su agarre para sostenerme con aún más firmeza, pero con una precaución exquisita. Yo pesaba nada en sus brazos. Era sólido como un roble, inmutable. Mi cabeza se recostó contra su pecho y pude sentir el latido acelerado de su corazón, un tambor furioso que contrastaba brutalmente con la calma aparente de su rostro. Caminó hacia la furgoneta. Sus botas no patinaban en el barro. Abrió la puerta trasera con una mano, revelando un interior sorprendentemente ordenado y acogedor. No era la lujosa tapicería de cuero del BMW de mis hijos,
sino unos asientos amplios, cubiertos con una tela resistente y oscura. Había una malla gruesa doblada con precisión militar en un rincón, un botiquín de primeros auxilios de metal sujeto a la pared y un termo grande asegurado con una correa. Me depositó con sumo cuidado en el asiento. La felpa del asiento era fría al tacto, pero después del barro era el cielo. Él se inclinó, su rostro a solo centímetros del mío, y revisó rápidamente mis pupilas con una pequeña linterna que sacó de un bolsillo. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire entre nosotros. ¿Tiene dolor en el cuello? ¿En la espalda?, preguntó. Su voz ahora era clínica, pero sus ojos, esos ojos grises, no podían evitar vagar hacia el colgante que aún reposaba sobre mi pecho. Solo la cadera, murmuré, y el corazón. Me duele el corazón. La frase lo golpeó. Parpadeó rápidamente y se enderezó, rompiendo la proximidad. Voy a conducir. Hay que calentarla lentamente, dijo, casi para sí mismo. Cerró la puerta y yo me quedé en semioscuridad, envuelta en el calor de su chaquetón, temblando no solo de frío, sino de la abrumadora confusión. Arrancó la furgoneta. El motor ronroneó con una potencia contenida. El calor comenzó a salir de los conductos de ventilación, un aire seco y bendito que envolvía mis pies helados. Nos pusimos en movimiento, el vehículo se mecía suavemente, alejándome de ese lugar de pesadilla. A través del cristal que separaba el habitáculo trasero del frontal, veía su nuca, su pelo corto y oscuro, la rigidez de sus hombros. ¿Quién era este hombre? El hijo que perdí. ¿Era posible? La lógica se revelaba. Era una locura, un sueño febril inducido por el shock y el dolor. Pero ese colgante, la cigüeña. Solo una persona en el mundo podría haberlo reconocido de esa manera. Cerré los ojos y el pasado, ese que había sellado bajo llave y enterrado en lo más hondo de mi alma, irrumpió con la fuerza de un dique roto. Hace 42 años. El hospital provincial, blanco, frío, impersonal. Yo con apenas 20 años, aterrada, sosteniendo en brazos a mi bebé por primera y última vez. Lloraba en silencio, mis lágrimas caían sobre la mantita azul que lo envolvía. Tenía unos ojos grises, grandes, que me miraban con una calma preternatural. Le colgué al cuello, con manos temblorosas, la pequeña cigüeña de plata, un símbolo de lo que debería haber sido un nuevo comienzo, la entrega de un hijo a su madre. Pero era un adiós, una entrega forzada. Es lo mejor, Isabela, me decían, para él y para ti, no puedes criarlo sola. Me quitaron de los brazos. El vacío, el dolor mudo, absoluto. La promesa de nunca volver a mirar atrás. La cigüeña se fue con él, mi hijo, mi primer hijo, al que llamé, en el silencio de mi corazón, Lucas. Un sollozo se escapó de mi garganta, ahogado por el ruido del motor. El hombre al volante se tensó visiblemente. Sus nudillos, agarrando el volante, estaban blancos. «¿Señora?», preguntó. Su voz llegó a través de un pequeño intercomunicador que no había notado. «¿Necesita algo? ¿Más calor? ¿O cómo te llamas?», pregunté. Sin abrir los ojos, mi voz era apenas un hilo de sonido. Hubo una pausa larga, cargada. Solo el rum rum del motor. «No, mi amor», respondió al final con voz ronca. «Solo soy su guardaespaldas». Un guardaespaldas que conocía mi nombre, mi verdadero nombre. Insistí abriendo los ojos y mirando su nuca. Y que reconoce un colgante que no he vuelto a ver desde que se lo puse a mi hijo hace más de 40 años, el día que me lo quitaron. El vehículo frenó ligeramente, casi imperceptiblemente, antes de recuperar la velocidad constante. Él no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Fue en el hospital provincial, continué, hablando más conmigo misma que con él, dejando que los recuerdos envenenados fluyeran. Un día gris como este, él tenía unos ojos grises como los tuyos. Me miró y no lloró, como si lo entendiera todo. Basta, la palabra salió de él como un latigazo cortante, cargada de una angustia tan feroz que me hizo callar de inmediato. No hable. Descanse. ¿Por qué?, susurré. ¿Temes oírlo? ¿Temes recordar? Giró la cabeza ligeramente, solo lo suficiente
para que yo pudiera ver su perfil marcado contra la luz del atardecer que se filtraba por el parabrisas. Su mandíbula estaba apretada hasta el punto de la fractura. Temo que el shock le haga decir cosas de las que luego se arrepentirá, dijo, cada palabra medida, forzada. Mi trabajo es protegerla, no revolver el pasado. ¿Y quién te contrató?, pregunté, aferrándome a ese hilo. Hace años pagué por este servicio. ¿A través de qué empresa? ¿Quién eres? Una firma de seguridad discreta, respondió evasivo. Nada más. Mientes, dije, y noté como una chispa de mi antiguo carácter, el que me había permitido sobrevivir y prosperar sola, renacía entre las cenizas de mi dolor. Reaccionaste al colgante. Dijiste, madre, ¿eres tú? ¿Eres mi Lucas? El nombre dicho en voz alta resonó dentro de la furgoneta como un trueno. Él pisó el freno con más fuerza esta vez y el vehículo se detuvo por completo al costado de la carretera rural. Apagó el motor. El silencio fue repentino y absoluto. Se volvió completamente en su asiento. A través de la rejilla divisoria, nuestros ojos se encontraron. Los suyos ya no ocultaban nada. El dolor, la rabia, la confusión y una tristeza tan antigua como el tiempo lo inundaban todo. ¿Por qué?, preguntó él, y su voz era áspera, quebrada por una emoción cruda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de toda una vida de silencio? Mi corazón se detuvo, no era una confirmación, pero tampoco era una negación. Era un grito de dolor. ¿Entonces es verdad?, jadeé, incapaz de contener las lágrimas que ahora sí fluían calientes por mis mejillas. ¿Eres tú? Él no respondió directamente. Su mirada era intensa, escrutadora, buscando en mi rostro las respuestas que el destino le había negado. Me dejaron en los escalones de un orfanato, dijo. Cada palabra salía como si le costara un esfuerzo sobrehumano. Con una mantita azul y esto, señaló con un movimiento de cabeza hacia mi cuello. Nada más, ni una nota, ni un nombre. Yo no te abandoné. Medité el dolor y la culpa de 4 décadas estallando en un torrente de palabras. Me lo quitaron. Me dijeron que no estaba bien criarte sola, que te darían una vida mejor. Firmé unos papeles. Estaba asustada. Era una niña. Creí que era lo mejor para ti. Él me observó. Su rostro era una máscara de conflicto. No parecía conmovido por mi explosión, solo cansado, terriblemente cansado. Una vida mejor, repitió, con un amargo deje de ironía. 12 hogares de acogida, 6 orfanatos, la calle, el ejército. Esto hizo un gesto vago abarcando la furgoneta subida. ¿Cree que esto es mejor? Cada palabra era un martillazo en mi conciencia. Yo había vivido con el dolor de la pérdida, pero también con la comodidad de una mentira, la de que él estaría bien feliz en algún lugar. Escuchar la cruda realidad de su vida fue 1000 veces peor que cualquier abandono en la carretera. Lo siento, lloré, hundiéndome en el asiento, avergonzada, destrozada. Lo siento, Lucas. Por favor, perdóname, no sabía. ¿No me llamé Lucas?, cortó él, su voz recuperando parte de su dureza inicial. Mi nombre es Kael, lo ha sido durante mucho tiempo. Kael, un nombre duro, cortante. Nada que ver con el nombre dulce que le elegí. ¿Y cómo? Tragué saliva, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Cómo supiste de mí? Él suspiró, un sonido profundo y fatigado. Encendió el motor de nuevo y reanudó la marcha como si necesitara el movimiento para poder hablar. Hace unos años comenzó, su voz más controlada, pero aún tensa. Trabajaba para una firma de seguridad que manejaba clientes de alto perfil. Me asignaron un expediente de due diligence para una posible inversión. El nombre de la cliente era Isabela Riquelme, viuda de Solís, dueña de una joyería vendida, con un capital considerable. Era un nombre poco común. Empecé a investigar, por protocolo, y las piezas empezaron a encajar. La ciudad, las fechas, mi propia historia. Llevaba el colgante siempre conmigo. Era lo único que tenía. Sabía que una cigüeña de plata poco común, hecha a mano. Y en una de las fotos de archivo de la joyería, de hace décadas, la vi, en el escaparate, firmada por el mismo artesano.
escuchaba, hipnotizada. Él me había encontrado, me había estado investigando, y yo, sin saberlo, lo había contratado a él, a mi propio hijo, como mi guardaespaldas fantasma. Cuando supe que era usted, no supe qué hacer, confesó, y por primera vez oí una vulnerabilidad genuina en su voz. Contactar con usted después de tanto tiempo. ¿Para qué? ¿Para culparla? ¿Para pedir explicaciones? Usted tenía su vida, su familia, sus otros hijos. El amargo énfasis en otros hijos no pasó desapercibido. Lo sabía, sabía de David y Laura. Así que en lugar de eso, continuó. Me aseguré de que mi firma fuera la que usted contratara cuando llamó a ese número de emergencia que le dieron en su momento. Pagué por el servicio yo mismo, bajo identidades falsas. Me convertí en su sombra, para asegurarme de que al menos estuviera a salvo. Desde lejos era todo lo que podía hacer, todo lo que me permitía mi rabia. La revelación me dejó sin aliento. Él había estado ahí, todo el tiempo, observando, protegiéndome en secreto, alimentando una rabia que, ahora entendía, estaba más que justificada. Y hoy, dije casi sin voz. Hoy recibí la alerta, terminó él. Su tono se volvió de nuevo frío, profesional, como si necesitara esa coraza para no desmoronarse. La localicé, y vine, el resto ya lo sabe. Llegamos a un pequeño motel de carretera, discreto, de esos que no hacen preguntas. Estacionó en un lugar oscuro, lejos de las farolas. ¿Dónde estamos?, pregunté, mirando la fachada descolorida. En un lugar seguro, dijo, bajando del vehículo. Lejos. Necesito evaluar sus heridas y decidir el siguiente paso. Ellos, sus hijos, saben que usted tiene este servicio. Pueden intentar averiguar por ahí. Sus hijos, David y Laura. La traición, el dolor de lo que me habían hecho, regresó con toda su fuerza, mezclándose con el tsunami emocional de haber encontrado a Lucas, a Kael. Él abrió la puerta trasera. Ya no evitaba mi mirada, pero había reinstalado la barrera del profesionalismo. Sin embargo, ahora yo podía ver lo que había detrás: el dolor de un niño abandonado, la rabia de un hombre herido y la confusión de alguien cuyo mundo también se había volcado de repente. ¿Puede caminar?, preguntó, su voz neutra. Negué con la cabeza, no solo por el dolor físico, sino por el agotamiento emocional que me hacía sentir de plomo. Asintió. Volvió a cargarme en sus brazos. Era extraño. Ahora sabía que era mi hijo. Sentía su calor, su fuerza, el latido de su corazón contra mi brazo, y sin embargo era un extraño. Un hombre endurecido por una vida que yo no pude imaginar. Caminó hacia una habitación en la planta baja, abrió la puerta con una llave magnética y entró. La habitación era espartana, pero limpia. Una cama grande, una mesita, una televisión antigua. La dejó suavemente en la cama. Voy a por el botiquín y a asegurar el perímetro, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Kael, llamé, usando el nombre que él eligió. Se detuvo en la puerta, pero no se volvió. ¿Sí? Gracias, susurré. Por venir. Él se quedó inmóvil un momento. Luego asintió con la cabeza una vez bruscamente y salió, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola en la habitación silenciosa, el eco de su confesión y la enormidad de la mía resonando en mis oídos. Había perdido a 2 hijos en un día, pero había encontrado a uno que me miraba con los ojos de un extraño y llevaba el nombre de un soldado, uno que me había salvado, no por dinero, sino por una deuda de sangre que ni él mismo parecía entender. Y afuera, en la fría noche, estaba mi hijo, mi guardaespaldas, mi Lucas, evaluando el perímetro, protegiéndome de las amenazas externas. Pero la mayor amenaza, la que podía destrozarnos por completo, ya estaba dentro de estas 4 paredes. Era nuestro pasado, era la verdad. Y yo no sabía si al final, después de todo, él me perdonaría, o si su rabia, contenida durante 40 años, acabaría por consumirnos a ambos. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. El sonido me dejó aislada en una burbuja de silencio cargado. La habitación olía a limpio, a lejía barata y a polvo viejo. La luz de la lámpara de mesita, tenue y amarillenta,
creaba sombras danzantes en las paredes desnudas. Me acomodé en la cama, las springs chirriando bajo mi peso, y me envolví más en el chaquetón de Kael. Todavía llevaba su calor y su olor, un recordatorio tangible de la tormenta de emociones que acababa de estallar entre nosotros. Kael, no Lucas. Kael, el nombre era una losa, un muro. Representaba todos los años que no compartimos, todas las batallas que él libró solo, todas las cicatrices que yo no pude besar para sanar. Cada vez que lo pensaba, una punzada de culpa, aguda y nauseabunda, me retorcía el estómago. ¿Cómo había podido creer que darle en adopción era la solución? Yo, que siempre me jacté de mi fuerza, de mi determinación, había cedido ante la presión de unos padres avergonzados y un sistema que veía a una madre soltera de 20 años como un desastre anunciado. Les creí, me creí mi propia debilidad. Y él había pagado el precio. 12 hogares, 6 orfanatos, la calle. Las palabras resonaban en mi cráneo como campanadas fúnebres. Yo había vivido en una cómoda mentira, consolándome con la idea de que estaba en una granja con una familia amorosa, con hermanos, yendo a la escuela. Mi Lucas imaginario sonreía, feliz. Mi Lucas real, Kael, se había endurecido en las trincheras del abandono. Un ruido fuera de la habitación me hizo contener la respiración. Pasos firmes que se alejaban y luego se acercaban. Él estaba ahí, vigilante. Su mera presencia, ahora que sabía quién era, me producía una mezcla de consuelo abrumador y una ansiedad paralizante. Me había salvado, me protegía. ¿Pero por qué? ¿Por un sentido del deber profesional? ¿Por un resto de curiosidad mórbida? ¿O había, enterrado bajo toneladas de rabia, un hilo de conexión que ni él podía negar? La puerta se abrió. Él entró con el botiquín de metal en una mano y un vaso de agua en la otra. Su rostro era una máscara de neutralidad forzada, pero la tensión alrededor de sus ojos y la firmeza de su boca delataban la batalla interna. «Necesito examinarle la cadera», dijo, colocando el botiquín y el agua en la mesita. Su voz era clínica, plana, la de un paramédico hablando con un desconocido. «Está bien», murmuré. Se acercó a la cama. Evitaba mirarme a los ojos, concentrándose en la tarea. Se arrodilló junto a la cama con la misma eficiencia con la que lo había hecho en el barro. «Voy a levantar su falda». «Disculpe la invasión», dijo, y sus dedos, expertos y fríos a pesar del calor de la habitación, tomaron el borde de mi vestido. Asentí, incapaz de hablar. Su proximidad era electrizante. Podía ver las pequeñas cicatrices en sus nudillos, la sombra de su barba, el latido en su sien. Este hombre, este soldado, era la criatura frágil a la que una vez amamanté. La contradicción me mareaba. Con sumo cuidado, levantó la tela. La piel de mi cadera estaba amoratada, una mancha violácea y negra que se extendía sobre mi piel pálida. Su respiración se cortó un instante. Un destello de algo, preocupación, ira, cruzó sus ojos grises antes de que los nublara de nuevo la profesionalidad. «No parece rota, pero está muy inflamada», diagnosticó, sus dedos palpando suavemente los bordes de la contusión. Su tacto era impersonal, pero increíblemente gentil. «Necesita hielo y antiinflamatorios. Tengo ambos». «Gracias», susurré. Él asintió, se levantó y fue hacia el pequeño frigorífico de la habitación. Sacó una bolsa de hielo improvisada, un paquete de guisantes congelados envuelto en una toalla fina y volvió. La colocó con precisión sobre la magulladura. El frío me hizo gaspar. «Aún te lo dijo», y por primera vez su voz tuvo un matiz que no era de guardaespaldas o de hijo herido, sino de comadreo. Era una orden, pero suave, casi familiar. Mientras sujetaba el hielo, abrió el botiquín. Era impresionante. No era el típico de casa lleno de tiritas y aspirinas. Estaba lleno de vendajes de compresión, torniquetes, paquetes de gasas estériles y varios frascos de medicamentos con etiquetas genéricas. Sacó una pastilla blanca de un blister. «Ibuprofeno de 600 mg», dijo, entregándomela junto con el vaso de agua, «para la inflamación y el dolor». La tomé obedientemente.
El agua estaba fría y me calmó la garganta, seca por el llanto y la tensión. Él observó cómo me la tragaba. Luego cerró el botiquín con un clic metálico. Se quedó de pie junto a la cama, incómodo, como si no supiera qué hacer con su cuerpo ahora que la tarea médica había terminado. Sus ojos vagaron por la habitación, por las cortinas beige desteñidas, por el cuadro genérico de un barco en un mar en calma, por cualquier lugar que no fuera yo. El silencio se extendió, pesado, incómodo. Solo el zumbido lejano de la nevera y el crujido ocasional de la bolsa de guisantes sobre mi piel rompían la quietud. Kael, dije, rompiendo el hechizo. Él se tensó, pero finalmente me miró. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Pregunté, mi voz temblorosa. Después del orfanato. Dijiste, la calle, el ejército. Su mandíbula se apretó. Miró hacia la puerta, como si calculara las salidas. No, mi amor, respondió evasivo. Debe descansar. Por favor, supliqué, y el dolor en mi voz era genuino. Necesito saber, necesito entender lo que te hice. La palabra entender pareció resonar en él. Sus ojos se encontraron con los míos y esta vez no miraron hacia otro lado. Había una intensidad abrasadora en ellos. ¿Entender? Repitió, y un amago de amarga sonrisa torció sus labios. ¿Cree que puede entender, durmiendo en portales, robando para comer, uniéndose al ejército a los 17 porque era la única forma de tener un techo y una comida caliente? Matar por primera vez en un desierto que no era el suyo por una bandera que no sentía suya? Cada pregunta era un golpe. Yo me encogía en la cama, pero no apartaba la mirada. Me lo debía escuchar cada palabra, por dolorosa que fuera. ¿Y las cicatrices? Pregunté, mirando sus manos. Él levantó una mano, observándola como si la viera por primera vez. Esta, señaló una línea blanca y gruesa que le recorría la palma. Navaja. Tenía 14 años. Por un pedazo de pan. Esta, otra en el dorso. Alambre de púas. Escapando de la policía después de bueno. Da igual. ¿Quiere que continúe? ¿Quiere entender el sonido que hace un hueso cuando se rompe? ¿El sabor de la sangre en la boca? ¿El vacío de no importarle a nadie en el mundo? Basta, grité, llevándome las manos a la cara, incapaz de soportar más. Por favor, basta. Él se detuvo. Su respiración era agitada. Se dio la vuelta y apoyó las manos en la mesita, inclinando la cabeza como si el peso de sus propios recuerdos fuera demasiado para sus hombros. Eso pensé, murmuró, su voz cargada de una fatiga infinita. Nadie quiere entender de verdad, solo quieren la versión edulcorada, la que no les quite el sueño. Lo siento, lloriqué, mis sollozos ahogados por las manos. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Escuché cómo respiraba hondo, contando hasta 10. Cuando se volvió, su expresión había cambiado. La rabia se había disipado, dejando atrás una tristeza tan profunda que era casi peor. El ejército me dio estructura, dijo, su voz más calmada pero vacía. Me enseñó a disparar, a pelear, a sobrevivir, y luego a proteger. Me convertí en eso, en un protector. Es lo único que sé hacer. Es irónico, ¿verdad? Una risa seca, sin humor, le escapó. El hijo abandonado protegiendo a la madre que lo abandonó. Yo no. Sí lo hizo. Estalló de nuevo, pero esta vez era un grito de dolor, no de ira. Firmó esos malditos papeles. Me dejó allí. Se fue. Usted se fue y tuvo otra vida. Una familia, otros hijos que sí merecían su amor. Se acercó a la cama y por primera vez vi lágrimas brillando en sus ojos, aunque furiosamente contenidas. Yo los vi, escupió su voz quebrada, a David y a Laura, investigando para su expediente. Vi las fotos, navidades, cumpleaños, vacaciones en la playa, usted sonriendo, abrazándolos. ¿Sabe lo que eso hace? ¿Sabe lo que se siente al ver a tu madre, a la que solo recuerdas como un olor y una sensación de pérdida, riendo y abrazando a sus hijos, reales? La palabra reales me atravesó como una lanza. Para él, yo lo había reemplazado. Yo había seguido adelante, feliz, mientras él se pudría en el sistema. Nunca fueron reales para mí.
grité, sentándome de golpe en la cama, ignorando el dolor punzante en la cadera. No como tú. Nunca dejé de pensar en ti. Cada día, Kael, cada maldito día de mi vida. Guardé tu ecografía, la única foto que me dejaron tomar. La tengo, la tenía, en una cajita junto a mi cama. Te nombraba en mis oraciones cada noche. Hasta que la fe se me acabó. Ellos, David y Laura, nunca me miraron como tú me miraste aquel día, con esa calma, con esa comprensión. Siempre fue tomar, tomar y tomar, y yo se lo daba todo, esperando a cambio una migaja del amor que no pude darte a ti. Me detuve, jadeando, las lágrimas corriendo libremente por mi cara. Le estaba gritando a mi hijo. Estábamos destrozándonos el uno al otro con la verdad, con décadas de dolor acumulado. Kael me miraba, choqueado. Mi explosión parecía haberlo desarmado. Su furia se desvaneció, reemplazada por una confusión absoluta. ¿Por qué no me buscó?, preguntó. Y su voz era ahora la de un niño, el niño que llevaba dentro. Después, cuando ya era mayor, cuando tenía su joyería, su dinero, ¿por qué no vino a buscarme? La pregunta más simple, la más dolorosa. Por miedo, confesé, derrotada, hundiéndome de nuevo en la almohada. Miedo a que me odiaras. Miedo a que me miraras, exactamente como me estás mirando ahora. Miedo a descubrir que habías muerto. Era más fácil vivir con la mentira, con la esperanza de que estabas bien, que enfrentar la posible realidad de que te había destruido la vida. Fui una cobarde, Kael, una egoísta y una cobarde. Admitirlo en voz alta fue como sacarme un tumor del pecho, doloroso, sangriento, pero liberador. Él se quedó quieto, procesando mis palabras. El aire en la habitación parecía vibrar con la crudeza de nuestra confesión mutua. Ellos, dijo finalmente, cambiando de tema bruscamente, como si necesitara agarrarse a algo concreto, a la crisis actual. Sus hijos. ¿Por qué? ¿El dinero? Asentí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Todo. La herencia de su padre, mis ahorros. Creo que tenían deudas. Muchas. Laura con el juego, David con, no sé bien, mujeres, coches, apariencias. Yo me negué a darles más. Use condiciones en el testamento. Ellos querían todo, ya, hoy. Kael asintió lentamente, su mente analítica tomando el control de nuevo, recomponiendo su coraza. Son estúpidos, murmuró con desprecio. Abandonarla así, dejarla viva. Un riesgo innecesario. Si querían el dinero, un accidente doméstico habría sido más limpio. Menos preguntas. La frialdad con la que lo dijo me heló la sangre. Él no solo lo pensaba, lo evaluaba desde un punto de vista táctico. ¿Estás diciendo que deberían haberme matado?, pregunté, horrorizada. Él me miró, y por un segundo vi el abismo que separaba nuestros mundos. Estoy diciendo que son aficionados, motivados por la codicia, rectificó, su voz de nuevo neutra. Y eso los hace impredecibles y peligrosos. Ahora tienen el control de sus cuentas, asumo. ¿Tienen los papeles, las firmas falsificadas? Sí, confirmé. Pero no las contraseñas de las cuentas numeradas. Esas están en la caja fuerte del banco. Se necesita mi presencia física o mi certificado de defunción. Un destello de interés profesional brilló en sus ojos. Bien, eso nos da tiempo. Se pasó una mano por el pelo. Necesitamos un plan. Usted no puede volver allí. Necesitamos un abogado. Pruebas. ¿Un plan?, repetí aturdida. Kael, te acabo de encontrar. Ellos me dejaron en la carretera. ¿Cómo puedo pensar en abogados y en planes? Porque es lo que hay que hacer, dijo él, con una firmeza que no admitía réplica. El sentimiento es un lujo que no nos podemos permitir ahora. Ellos no van a parar. Ahora que han cruzado esa línea, intentarán terminarlo. Tienen que conseguir ese certificado de defunción de una forma u otra. Sus palabras, duras y pragmáticas, tenían un sentido aterrador. David y Laura ya no eran mis hijos, eran una amenaza. Y Kael, mi hijo perdido, era mi único protector.
¿Y qué hacemos? Pregunté, sintiéndome pequeña y achacosa otra vez. Primero usted duerme, ordenó. Yo me quedo despierto. Vigilaré, por la mañana nos moveremos. Tengo un lugar más seguro. No, mi amor, no puedes quedarte. Aquí, supliqué, señalando la silla de la mesita. No quiero estar sola. La petición sonó infantil. Él dudó, conflictuado. Finalmente, asintió. Me quedaré, pero debe dormir. Cerré los ojos, agotada física y emocionalmente. Sentía su presencia a unos metros, una silueta vigilante en la penumbra. Mi hijo, mi guardaespaldas, el niño al que abandoné y el hombre que me rescató. Justo cuando el sueño empezaba a arrastrarme, su voz surgió en la oscuridad, baja, casi inaudible. La ecografía la guardaba realmente. Abrí los ojos, él no me miraba, estaba de espaldas, mirando por una rendija de las cortinas hacia el aparcamiento oscuro. Sí, susurré, en una cajita de música, junto a mi cama, hizo una pequeña inclinación de cabeza, un gesto mínimo de aceptación. No era perdón, no era reconciliación, era solo un hecho, un pequeño dato en el expediente de nuestra vida destrozada. Pero era algo, un hilo, tan fino como el de una araña, pero algo. Y fuera, en la fría noche, supe que Kael seguía vigilando, protegiéndome de los monstruos que yo misma había ayudado a crear. Y me pregunté, con un terror que me heló el alma, si al final, el monstruo del que más tendría que protegerme sería del océano de rabia y dolor que llevaba dentro mi propio hijo. El sueño fue un océano agitado donde me ahogaba. Soñé con manos que me empujaban, con la risa cruel de David y Laura mezclada con el llanto de un bebé. Soñé con ojos grises que me miraban desde la oscuridad, primero con la calma serena de un recién nacido, luego con el frío cálculo de un soldado, y finalmente con el dolor abrasador de un hombre abandonado. Desperté sobresaltada, un grito ahogado en la garganta, el corazón martilleándome el pecho. La habitación estaba en penumbra. La luz grisácea del amanecer se filtraba por los laterales de las cortinas, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Y allí, en la silla de plástico junto a la puerta, estaba él. Kael. No dormía. Estaba sentado rígido, alerta, con la mirada fija en la rendija de la cortina como un halcón. En su regazo, sostenía con una mano el teléfono satelital que había sacado del botiquín, y con la otra, acariciaba absorto la hoja de un cuchillo de combate que yo no había visto antes. El metal reflejaba tenuemente la pálida luz. Me observó un momento, sin decir nada, sin moverse. Era inquietante, esa capacidad suya, para ser una estatua, para fundirse con la sombra. Finalmente, mis ojos se encontraron con los suyos en la semioscuridad. ¿Ha dormido?, preguntó. Su voz era ronca, por la falta de uso o por la vigilia. No mucho, confesé, incorporándome con cuidado. El dolor en la cadera había remitido a un latido sordo, gracias al hielo y al ibuprofeno. ¿Y tú? ¿Has descansado algo? No, mi amor. Los bizcochitos de leche los prepararé a la noche antes de dolor. Manejable, asintió. Guardó el cuchillo en una funda en su tobillo, fuera de la vista, con un movimiento tan fluido que parecía un truco de magia. Se levantó y estiró los músculos con un suspiro casi inaudible. Llevaba la misma ropa de ayer, arrugada, pero él parecía tan imperturbable como siempre. Tenemos que movernos, anunció. Este lugar fue seguro para pasar la noche, pero no para quedarnos. Necesitamos una base operativa más discreta. ¿Base operativa?, repetí frotándome la cara. Kael, esto no es una misión militar. Son mis hijos. Él se volvió hacia mí y su mirada era de una paciencia exasperada. Señora, anoche mismo le dije que, tras cruzar la línea que cruzaron, lo más probable es que intenten asegurarse de que usted no pueda disputar su acceso al dinero. Eso significa, en términos claros, que quieren que usted esté muerta. No son sus hijos, son hostiles. Trátelos como tal si quiere sobrevivir. La crudeza de sus palabras, tan zum por la mañana, me dejó sin aliento. Hostiles, mi propia sangre. ¿A dónde vamos?,
Pregunté resignada. Tengo un lugar, fue su única respuesta. Levántese despacio. El baño es ahí. Tiene 5 minutos. Me miré en el espejo del pequeño cuarto de baño. Una anciana demacrada, con el pelo gris revuelto y pegado a la cara por el sudor de la pesadilla, me devolvía la mirada. Tenía moretones oscuros bajo los ojos y una mancha violácea que se extendía desde la sien, donde mi cabeza había golpeado el suelo. Parecía lo que era, una mujer rota, traicionada, que había envejecido décadas en una noche. Salí, tambaleándome. Kael ya tenía sus pocas cosas recogidas. Me tendió una botella de agua y una barrita energética. Desayuno, dijo. Coma. Necesita fuerzas. Obedecí. La barrita sabía a cartón y a chocolate rancio, pero me la comió. Bebí el agua a grandes sorbos. Él observaba, evaluando, asegurándose de que cumplía. Era como tener un sargento instructor severo y silencioso. Salió primero de la habitación, escaneando el aparcamiento vacío con una intensidad que erizó el vello de mis brazos. Dio una señal breve con la mano y volvió a entrar. Vamos, hacia la furgoneta. Sin prisa, pero sin pausa. Caminé junto a él, sintiéndome absurda. El aire de la mañana era frío y limpio, olía a tierra húmeda y a pino. Un pájaro cantaba en algún lugar. La normalidad del mundo era un insulto a mi realidad. La furgoneta arrancó y nos pusimos en marcha. Condujo en silencio durante casi una hora, tomando carreteras secundarias, retrocediendo a veces, siempre alerta al retrovisor. Yo miraba por la ventana, viendo pasar pueblos dormidos, campos verdes, la vida que seguía su curso ajena a mi drama. ¿Cómo los encontraste? Pregunté de pronto, rompiendo el silencio. A David y a Laura, durante tu investigación. Él tensó la mandíbula. Es mi trabajo. Por favor, necesito saber. Suspiró, un sonido de fastidio. Fue fácil. Su marido, su padre, era bien conocido. Las hemerotecas están llenas de fotos sociales, inauguraciones de la joyería, eventos benéficos, siempre con los dos niños perfectos a su lado. Luego, seguirlos fue sencillo. David, el ejecutivo ambicioso y endeudado hasta las cejas. Laura, la socialité que vive de apariencias y deudas de juego, patéticos. La forma en que los describió, con tanto desprecio, me dolió, pero no pude negar su precisión. ¿Y nunca pensaste en acercarte, en decirles qué? Cortó él, con una risa seca. Hola, soy el hijo bastardo que vuestra madre tuvo antes y abandonó. ¿Les importa invitarme a la próxima cena de Navidad? No, ellos tenían su vida perfecta, yo tenía la mía, dos mundos separados. Hasta que yo te contraté, murmuré. Hasta eso, confirmó amargo. Finalmente, giró por un camino de tierra casi invisible, escondido entre una espesura de árboles. La furgoneta se bamboleó sobre baches y raíces durante unos minutos, hasta que llegamos a una pequeña cabaña de piedra y madera, semioculta por la vegetación. Parecía abandonada, con las ventanas cerradas con contraventanas de madera. ¿Esto es tuyo?, pregunté, sorprendida. Es seguro, fue su respuesta evasiva de nuevo. Bajó y abrió la puerta principal con una llave que sacó de debajo de una maceta vacía. El interior era sorprendentemente acogedor, aunque espartano. Una habitación principal con una pequeña cocina de leña, una mesa de madera, un sofá viejo pero limpio, y una puerta que debía llevar al dormitorio. Olía a madera serrada, a ceniza fría y a limpio. Esto era un refugio de casa, explicó, cerrando la puerta con llave y echando el cerrojo. Lo compré hace años, nadie sabe que es mío. No hay papeles que lo vinculen a mi nombre actual. Ni a nombre actual. La frase sonó tan triste. Puede sentarse, dijo, señalando el sofá. Voy a hacer fuego y café. Mientras él se movía con eficiencia por la cabaña, buscando leña y preparando la cafetera, yo me senté observándole. Cada movimiento suyo era económico, preciso, sin esfuerzo aparente. Era un hombre hecho para la supervivencia, para la autosuficiencia, todo lo contrario a David, que no sabía ni freír un huevo. Pronto, un fuego crepitaba en la chimenea
llenando la estancia de un calor seco y reconfortante. El aroma del café recién hecho, intenso y terroso, se mezcló con el olor a leña quemada. Me entregó una taza de metal llena de líquido negro y humeante. Azúcar no tengo. Leche menos. Dijo. Así está bien, dije, tomando un sorbo. Estaba fuerte y amargo, pero caliente, reconfortante. Él se sentó en una silla frente a mí, al otro lado de la mesa de madera, con su propia taza. Nos miramos a través del vapor del café. El crepitar del fuego era el único sonido. ¿Y ahora qué?, pregunté por fin. Ahora, planificamos, dijo. Necesitamos recuperar pruebas, algo que demuestre su intento de homicidio y suplantación. El lugar del abandono, el barro en sus ruedas, sus movimientos bancarios. Pero para eso necesitamos un abogado y sobre todo acceso a su casa. Mi casa, mi hogar, el lugar donde crié a David y a Laura. Ahora era un campo de batalla. No puedo volver allí, dije, con un escalofrío. ¿Usted no? Yo sí, respondió él. Con calma, necesito entrar, buscar algo, cualquier cosa, que podamos usar. Especialmente hizo una pausa. Sus ojos se fijaron en mí. La caja de música. La mención me pilló por sorpresa. ¿La caja? ¿Para qué? Es una prueba, dijo, y su voz tenía un tono extraño, casi vulnerable. Usted dijo que guardaba la ecografía. Es una prueba de que usted siempre lo recordó, de que no lo olvidó por completo. Podría ser útil para establecer el contexto si esto llega a los tribunales. Sabía que mentía, o este era al menos. No decía toda la verdad. No quería la caja para los tribunales. La quería para él, para verla, para tocar la prueba tangible de que había existido, de que había sido amado, aunque fuera por un instante. Está en mi dormitorio, dije, con la voz un poco quebrada, en la mesita de noche. Es de madera oscura, con una bailarina en la tapa. La llave la guardo en el joyero del baño, en un pequeño compartimento secreto. Él asintió, memorizando cada detalle. Sus ojos brillaban con una luz que no había visto antes. Ansiedad, expectación. Bien, murmuró. Iré esta noche. Es peligroso, protesté. Si te ven. No, mi amor. Reverán firmó con una seguridad absoluta que no admitía discusión. Es lo que sé hacer. Pasamos el día encerrados en la cabaña. Él pasó horas en el teléfono satelital, haciendo llamadas cortas y crípticas, murmurando en codes que no entendía. Revisó sus armas. Vi una pistola compacta y el cuchillo con un ritual de limpieza y cuidado que era casi reverencial. Yo me limité a mirar el fuego, a dar vueltas a mis pensamientos, a intentar digerir la enormidad de todo. Cada vez que lo miraba, veía al bebé de ojos grises y al hombre endurecido superpuestos. Era desconcertante, aterrador. Y yet, había un hilo de conexión, tenue pero irrompible, que se tensaba entre nosotros. Al anochecer se preparó. Se puso una ropa oscura, ajustada, y unas botas de suela flexible. Se pintó rayas oscuras de camuflaje bajo los ojos con un stick que sacó de su mochila. Se convertía en un espectro, en una herramienta de precisión. Ya no era mi hijo, era Kael, el operativo. Me voy, dijo, ajustando la funda de la pistola en la espalda. No, mi amor. Los bizcochitos de dulce de leche los prepararé a la noche antes de dormir. No, mi amor. Los bizcochitos de dulce de leche los prepararé a la noche antes de dormir. Asentí, incapaz de hablar. El miedo por él me atenazaba la garganta. Kael, llamé cuando tenía la mano en el pomo. Se volvió. Ten cuidado. Él me miró por un segundo y en sus ojos, por un instante fugaz, vi algo que pudo ser un atisbo de suavidad. Siempre, dijo, y salió, cerrándose la puerta tras de sí sin hacer ruido. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. La cabaña estaba en silencio absoluto, solo roto por el chasquido de los tronos al consumirse en el fuego y el latido de mi propio corazón. Cada crujido del bosque exterior me hacía saltar, cada sombra parecía moverse. ¿Y si lo atrapaban? ¿Y si David y Laura tenían algún tipo de seguridad? No podía soportar pensarlo. Había perdido a 2 hijos, perderlo a él ahora,
justo cuando lo había encontrado, sería el final definitivo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, oí un ruido fuera. No eran pasos, sino un susurro casi imperceptible. La cerradura giró suavemente y la puerta se abrió. Kael se deslizó dentro, silencioso como un gato. Traía consigo el frío de la noche y un olor a tierra húmeda. En una mano llevaba una bolsa de lona negra. ¿Estás bien?, pregunté, levantándome de un salto. Asintió, cerrando la puerta con llave. Su respiración era calmada, pero sus ojos estaban iluminados por una intensidad febril. Sí, no hubo problemas. Estaban allí, durmiendo. Dijo las palabras con un desprecio glacial. Él roncaba. La idea de que Kael hubiera estado en mi casa, merodeando por los pasillos donde sus hermanos, sus hostiles, dormían, me produjo una arcada. Y pregunté, mirando la bolsa. Él la colocó sobre la mesa. La abrió. Sacó primero mi joyero, luego algunas carpetas con documentos, mis pasaportes viejos, los títulos de propiedad, y por último, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con su apariencia de guerrero, sacó la caja de música. Era de madera de ébano, pequeña, con una bailarina de porcelana en la tapa. La había comprado en una tienda de antigüedades poco después de que me quitaran a Lucas. Era el único lugar donde me permitía llorar por él. Kael la contempló como si fuera la reliquia más sagrada. Extendió la mano pero se detuvo a centímetros de tocarla, como si temiera que fuera a desintegrarse. La llave, dijo su voz ronca. En el joyero, en un pequeño botón en la base. Encontró el mecanismo con dedos expertos. Un pequeño compartimento se abrió, revelando una llave minúscula de latón. La tomó. Su mano temblaba levemente. Contuve la respiración mientras introducía la llave en la cerradura de la caja y giraba. Un suave clic levantó la tapa. La melodía, débil y un poco desafinada por el tiempo, comenzó a sonar Clair de Lune de Debussy. La bailarina giró lentamente, desgastada por los años. Y allí, dentro, sobre un terciopelo azul descolorido, estaba la ecografía. Una imagen borrosa, en blanco y negro, de una pequeña forma encogida. Y junto a ella, un rizo de pelo muy fino, sujeto con una cinta minúscula, y el papelito arrugado y amarillento donde la enfermera había escrito, con su letra pulcra, Lucas. 3.200 kilogramos, puro 48 centímetros, 14 de abril de 1981. Kael no dijo nada. No se movió, solo miró. Su rostro, habitualmente tan impasible, era un campo de batalla de emociones. La rabia, la incredulidad, la curiosidad, el dolor de un niño, todo pasaba por sus ojos grises, reflejados en la tenue luz del fuego. Alargó un dedo y tocó, con una reverencia infinita, el rizo de pelo. Luego el papel. Sus labios se movieron, silabeando el nombre que le dieron, el nombre que él había rechazado, Lucas. Finalmente alzó la mirada hacia mí. Ya no había barrera, no había coraza, solo la cruda, devastadora vulnerabilidad de un hombre que estaba viendo por primera vez la prueba física de su propio comienzo, de la madre que lo llevó y que lo recordó. Me guardó el pelo, susurró, y su voz era quebradiza como cristal. Durante todos estos años. Era todo lo que tenía de ti, respondí con lágrimas silenciosas, recorriéndome la cara. Él cerró los ojos, apretándolos con fuerza. Un solo temblor lo recorrió de pies a cabeza. Cuando los abrió, había lágrimas atrapadas en sus pestañas, aunque se negaban a caer. No, mi amor. Los bizcochitos de leche, los preparareche, 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 los pre... No, mi amor. Los bizcochitos de dulce de leche, los preparareche, los preparareche, no. Simplemente, con una mano que ya no temblaba, cerró suavemente la caja de música, deteniendo la melodía. La sostuvo contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo. Y en ese gesto, en ese silencio cargado de 40 años de dolor y de pérdida, supe que algo había cambiado para siempre.
La misión ya no era solo sobre protección o venganza. Ahora era personal para los dos. La caja de música descansaba sobre la mesa de madera entre los dos, como un testigo mudo de todo lo dicho y lo no dicho. El fuego crepitaba, proyectando sombras que bailaban sobre la seriedad tallada en el rostro de Kael. Ya no sostenía la caja contra su pecho, pero su mirada volvía a ella una y otra vez, como asegurándose de que aún estuviera allí, de que no fuera un espejismo. El hombre que tenía frente a mí ya no era solo el guardaespaldas impasible o el hijo herido. Algo se había quebrado dentro de él al ver la prueba tangible de su propio comienzo. La coraza de hielo tenía una grieta, y por ella asomaba una turbulencia de emociones que lo hacían parecer más joven, más vulnerable, y a la vez infinitamente más peligroso, porque un hombre que ha reconectado con su dolor más profundo es impredecible. No, mi amor. Inteligentes, dijo de pronto, su voz rompiendo el hechizo del silencio. Hablaba con calma, pero era la calma de la superficie de un lago helado bajo el cual se agitan corrientes traicioneras. En su casa hablan demasiado. Creen que están solos. Me incorporé, el corazón acelerándose. ¿Qué quieres decir? Mientras esperaba a que se durmieran, oí parte de su conversación, explicó, sus ojos grises fijándose en mí, ahora con la frialdad analítica de un estratega. Discutían. Él, David, quería contratar a alguien profesional, dijo, para limpiar el desastre. Ella, Laura, estaba asustada. Gritaba que era demasiado riesgo, que su guardaespaldas, podría estar involucrado y que eso complicaba todo. Un frío más intenso que el de la noche exterior se apoderó de mí. Limpiar el desastre. Yo era el desastre. Dios mío, susurré, llevándome una mano a la boca. ¿Están hablando de un asesino a sueldo? Es la interpretación lógica, asintió Kael, con una tranquilidad aterradora. Confirmaría que su plan original era ese un accidente. El abandono fue un error, un acto de pánico e incompetencia. Ahora, al saber que usted tiene recursos, que tiene intentan corregir su error con más violencia. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña cabaña. Su silueta poderosa parecía llenar todo el espacio. Era como ver a un tigre enjaulado, calculando cada ángulo, cada punto débil. Eso cambia las cosas, continuó. Ya no se trata solo de recoger pruebas para un juicio. Se trata de impedir un homicidio, su homicidio. ¿Y qué hacemos?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Llamamos a la policía? ¿Les contamos todo? Y les decimos que... Se detuvo y me miró, que su hijo, un respetado, o no tanto, hombre de negocios, intenta matarla basándonos en una conversación que yo escuché ilegalmente entrando en su casa. Sin más pruebas, sería mi palabra contra la de ellos. Y yo, mi historial no es precisamente intachable, lo desestimarían. Y les alertaríamos, les daríamos tiempo para prepararse, para cubrir sus huidas o para acelerar sus planes. Tenía razón. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Entonces, ¿estamos atrapados? ¿Esperamos a que un sicario venga por mí? Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de pura determinación. No, mi amor, nosotros no esperamos. Nosotros actuamos. Si ellos quieren jugar a este juego, jugaremos. Y tenemos una ventaja que ellos ignoran. ¿Cuál? A mí, dijo, y en sus ojos brilló un destello glacial. Ellos saben que usted tiene un guardaespaldas. Lo que no saben es quién soy yo realmente. Y no saben que su desastre en la carretera no solo no la eliminó, sino que le devolvió un hijo que sabe cómo manejar profesionales como el que ellos quieren contratar. Se acercó a la mesa y tomó el teléfono satelital. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, con un presentimiento horrible. Adelantarme, respondió, marcando un número con rapidez. Voy a asegurarme de que el profesional que contacten sea de mi entera confianza. Me quedé mirándolo boquiabierta. ¿Estaba diciendo lo que yo creía? A él no. No puedes involucrarte en eso. Es ilegal. ¿Es qué?, preguntó, llevándose el teléfono al oído. ¿Peor que abandonar a tu madre en un barrizal?
Peor que planear su asesinato, ellos han elegido las reglas madre. Yo solo me aseguro de que las conozcan bien. La palabra madre salió de sus labios con naturalidad. Esta vez sin el tono de burla o dolor de antes. Era un hecho, una declaración de guerra. Sí, dijo Into el teléfono, su voz cambiando, volviéndose más áspera, con un deje que no había escuchado antes. Soy Halcón. Necesito un favor. Escucha. Se alejó hacia un rincón de la cabaña, hablando en un tono bajo y rápido. Yo solo capturaba fragmentos, monitorizar sus comunicaciones, canalizar cualquier consulta de ese tipo hacia mí. Los hermanos Solís, Riquelme. Sí, prioridad absoluta. Colgó y se volvió hacia mí. Su expresión era impenetrable. Está hecho. Cualquier intento de contactar con alguien de ese gremio será redirigido a un intermediario de confianza. Y ese intermediario me avisará. Jugaremos con ellos. Sabremos cada movimiento que planeen. ¿Y luego qué? Pregunté, abrumada por la audacia y el peligro de su plan. Cuando contraten a tu hombre, ¿qué pasa entonces? Entonces dijo, y su voz era suave como la seda, pero cortante como una navaja. Les daremos exactamente lo que piden. Una prueba irrefutable de su culpabilidad. Atraeremos a la serpiente a nuestro terreno y le cortaremos la cabeza. Se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa. La caja de música seguía entre nosotros. Ellos creen que tienen el control, explicó con una paciencia que me aterrorizó. Creen que el dinero y su posición los protegen, pero son débiles, avarientos y asustadizos. Laura ya está al borde del colapso. David es arrogante, pero esa arrogancia lo ciega. Cometerá errores, y nosotros estaremos allí esperando. Es muy peligroso, susurré. El peligro es mi oficio, replicó. Y esta vez es personal. Sus ojos se posaron de nuevo en la caja de música. Extendió la mano y la abrió de nuevo. Clair de Lune llenó el pequeño espacio entre nosotros, una melodía fantasma de un pasado doloroso. Toda mi vida, dijo, mirando la ecografía, me pregunté por qué no fui suficiente, por qué me dejaron. Ahora lo veo, no fue por mí, fue por ellos, por su comodidad, por su reputación, por su miedo, y los hijos que tuvieron después, los criaron en esa misma cultura de avaricia y egoísmo, los criaron a su imagen y semejanza, y ahora esa misma avaricia los va a destruir. Cerró la caja con suavidad. Usted intentó protegerme en su manera, continuó, mirándome ahora a mí. Yo, horriblemente, pero lo intentó. Ellos ni siquiera lo intentaron. Solo vieron un obstáculo y decidieron eliminarlo. No hay perdón para eso. Había una sentencia en sus palabras, una frialdad final. Cale, Lucas, por favor, supliqué, no hagas nada irreversible. Son tus hermanos. La mirada que me lanzó entonces me heló la sangre. No había rastro del niño herido, solo el hombre de hielo. Los hermanos se protegen, dijo, cada palabra como un clavo en un ataúd. No intentan matar a tu madre. Ellos perdieron cualquier derecho a mi clemencia o a la suya en el momento en que la patearon para sacarla de ese coche. Ahora son el enemigo, y el enemigo se neutraliza. Se levantó. Duerma. Mañana empezamos. Tenemos que tender nuestra red. Me dejó sola con el crepitar del fuego y el peso de sus palabras. Yo quería justicia, sí, quería que pagaran por lo que me hicieron, pero la fría determinación de Kael, su plan para manipularlos y atraparlos, me aterrorizaba. Estaba soltando a un lobo entre los corderos, aunque los corderos fueran unos lobos disfrazados de hijos. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿En una cómplice de qué exactamente? ¿Hasta dónde llegaría Kael para protegerme y para vengarse? Esas preguntas me atormentaron durante lo que quedó de noche. El amanecer encontró mis ojos hinchados y mi espíritu hecho trizas. Kael, en cambio, parecía renovado. La decisión lo había centrado. Tenía un propósito, una misión, y para él eso era todo. Preparó café otra vez, fuerte y negro. Mientras lo bebíamos en silencio, su teléfono satelital vibró. Lo miró y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios.
Primer movimiento anunció: David acaba de hacer una llamada desde un teléfono desechable a un número que cree que es de un solucionador de problemas. Era mi hombre. La cita es esta noche, en un almacén abandonado en el Muelle Norte. ¿Esta noche? Pregunté atónita por la velocidad. ¿Y qué vamos a hacer? Usted no va a hacer nada, dijo con firmeza. Se quedará aquí a salvo. Yo voy a ir. Voy a ser el profesional que contrate su hijo. Voy a escuchar su propuesta y voy a grabarla toda. Es una locura, te reconocerá. No, mi amor. Los bizcochos de Doritos de cambiado y David estará asustado y nervioso. No, mi amor. Los bizcochitos de los bizcochitos de leche, los bizcochitos de los bizcochitos de dos. No, mi amor. Los bizcochitos de los bizcochitos de los bizcochitos de los bizcochitos. Se levantó y fue hacia su mochila. Sacó una peluca corta y rubia, unas lentillas marrones y una prótesis dental que alteraría la forma de su boca. Era aterrador lo preparado que estaba para esto. ¿Y si algo sale mal? Pregunté, mi voz temblorosa. Nada saldrá mal, afirmó, comenzando a aplicarse el disfraz frente a un pequeño espejo. Es lo que he hecho toda mi vida: infiltrarme, engañar, sobrevivir. La única diferencia es que esta vez hizo una pausa y me miró a través del espejo, sus ojos ahora marrones y extraños. Esta vez la presa es mi propia familia. La tarde se pasó en una tensión insoportable. Kyle se preparó meticulosamente. Revisó su arma, ocultó micrófonos diminutos en la ropa, ensayó un cambio de voz, más grave y con un acento que no logré identificar. Se estaba convirtiendo en otro hombre frente a mis ojos, en el monstruo que David esperaba encontrar. Al anochecer estaba listo. Era irreconocible. Un extraño de features duros y ojos marrones me miraba. Me voy, dijo, con la voz alterada. Bloqueé la puerta. No habrá nadie que no sea yo. Volveré con lo que necesitamos. Ten cuidado, repetí, sintiéndome inútil y aterrada. Siempre, repitió, y salió, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me senté frente al fuego, rezando por su seguridad, por su cordura, por nuestra alma. Estaba metiendo a mi hijo en la boca del lobo, y el lobo era su propio hermano. Finalmente, cerca de la medianoche, oí los pasos, firmes, seguros, el ruido de la cerradura. La puerta se abrió y entró Kael. Se quitó la peluca y se frotó la cara, quitándose las lentillas con un suspiro de alivio. Volvía a ser él, pero su expresión era triunfante y sombría a la vez. ¿Y bien?, pregunté, de pie, con el corazón en la garganta. Él sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo y la colocó sobre la mesa. Escuche, dijo, y apretó el botón de play. La voz de David llenó la cabaña. Sonaba nerviosa, arrogante, pero con un temblor underline de miedo. Sí, el trabajo es simple. Una mujer mayor, Isabela Solís, vive sola, tiene una caída, en las escaleras. ¿Me entiende? El pago es la mitad por adelantado, la otra mitad después del accidente. No, no hay testigos. Ningún problema. Solo hágalo limpio. Luego la voz alterada de Kael, grave y fría. El precio es 20.000, en efectivo, por adelantado. La mitad ahora, la otra mitad cuando el trabajo esté hecho. No negociable. 20. Es una exorbitancia, protestó la voz de David. Busque a otro entonces. La voz de Kael era imperturbable. Pero los aficionados suelen dejar cabos sueltos. Y los cabos sueltos llevan a la cárcel. Hubo un silencio. Luego un suspiro resignado de David. De acuerdo, de acuerdo. 10 ahora. Aquí tiene. ¿Cuándo lo hará? En 48 horas. Manténgase disponible. No me llame. Yo le contactaré. El audio terminó. Yo me dejé caer en la silla, temblando por completo. Había escuchado a mi hijo, mi propio hijo, negociando mi asesinato con fría precisión. Era real, era tangible. El dolor fue tan agudo que pensé que me desmayaría. Que él apagó la grabadora. Su mirada era grave. Tiene la prueba, dijo. Una confesión en toda regla. Solicitud de homicidio y oferta de pago. ¿Y ahora?
Pregunté con la voz rota. Ahora, dijo Kael, y en sus ojos ya no había triunfo, solo una resolución fúnebre. Ahora los destruimos. La grabación se apagó, pero el eco de la voz de David, fría, calculadora, negociando mi muerte, resonaba en cada rincón de la cabaña y en cada grieta de mi alma. El dolor ya no era un cuchillo, era una losa de granito que me aplastaba el pecho, impidiéndome respirar. Me incliné hacia adelante, jadeando, las lágrimas cayendo sobre la mesa de madera sin hacer ruido. Que él no se movió, no me consoló. Permaneció de pie como una estatua de ras y penas solidificadas, observando cómo la última ilusión que me quedaba de familia se hacía añicos ante la evidencia irrefutable. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Era el silencio de quien ha visto lo peor del mundo y sabe que algunas heridas no se curan, solo se clausuran. ¿Lo ves ahora?, preguntó al fin, su voz un surco grave en el silencio. ¿Lo ves lo que son? Asentí, incapaz de hablar. Sí, lo veía. Ya no eran mis hijos. Eran dos extraños a los que había alimentado con mi amor y mi dinero, y que me devolvían veneno. La última chispa de esperanza, el último deseo de protegerlos a pesar de todo, se extinguió dentro de mí. Solo quedaba un vacío frío y una determinación tranquila y terrible. ¿Qué hacemos? Logré articular, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Mi voz sonaba extraña, serena, como si perteneciera a otra mujer. Cale se acercó. En sus ojos ya no había conflicto, solo un propósito claro y oscuro. Lo que debe hacerse, dijo, usaremos su avaricia en su contra. David quiere pruebas de que el trabajo está hecho. Se las daremos. ¿Una falsa muerte?, pregunté, comprendiendo a dónde iba. Exactamente, una caída. En las escaleras, como él quiere. Sangre falsa, una escena convincente. Fotografías. Él vendrá corriendo, ansioso por reclamar su herencia, para pagar la segunda mitad. Y cuando esté aquí, con las pruebas en la mano, lo tendremos. A los dos. ¿A Laura también? Él la traerá, afirmó Kael con certeza. Necesita un testigo, alguien que corrobore la tragedia, y ella es demasiado débil para negarse. Vendrán juntos. El plan era audaz, arriesgado y siniestro en su perfección. Jugaba con la misma vileza que ellos habían mostrado. ¿Y luego llamaremos a la policía? No, mi amor. Kael sacando el teléfono satelital. Llamaremos a alguien mejor, un periodista, uno que me debe favores, uno que hará que esto sea tan público que ni todo su dinero podrá enterrarlo. La humillación será su prisión antes de que las rejas lo encierren. Vi la lógica. La justicia podía ser lenta y corruptible. El escarnio público, la caída social, sería instantáneo e imparable. Sería su ruina total. De acuerdo, dije, y la palabra sonó a sentencia. Pasamos las siguientes horas preparando todo con una meticulosidad macabra. Kael era un artista de la decepción, con maquillaje y una sustancia pegajosa y roja que sacó de su interminable botiquín, creó un moretón horrible en mi sien y un reguero de sangre que bajaba por mi mejilla y empapaba el cuello de mi blusa. Me tendí en el suelo de la cabaña en una posición antinatural, cerca de las escaleras de acceso al pequeño sótano, mientras él tomaba fotografías con su teléfono. Las imágenes eran espeluznantes. Yo parecía muerta. Es suficiente, dijo, revisando las fotos con ojo crítico. Ahora el cebo. Envió una de las fotos más gráficas al número desechable de David desde el teléfono del sicario. El mensaje era breve y brutal. Trabajo hecho. Esperando segunda mitad. Mismo lugar. Ven solo. 23. Luego hizo otra llamada. A un tal Marcos. Le explicó la situación en términos claros y le pidió que estuviera listo con un equipo de cámaras ocultas y un artículo preparado para publicar en cuanto le diera la señal. Todo estaba listo. La trampa estaba armada. Solo faltaban las ratas. Las horas de espera fueron tensas, eléctricas. Kael apagó todas las luces excepto una lámpara tenue. Se escondió entre las sombras más densas, junto a la puerta, volviéndose invisible. Yo me senté en la silla, temblando, no de miedo, sino de una fría anticipación. A las 10:58, faros de coche iluminaron brevemente las contraventanas.
Un motor se apagó. 2 portazos. Pasos nerviosos acercándose a la cabaña. ¿Hola? La voz de David, tensa, expectante. ¿Hay alguien? La puerta se abrió. Él entró primero, pálido, con los ojos desorbitados. Laura lo seguía, agarrada a su brazo, mirando a su alrededor con terror. Dios mío, David, este lugar es horrible, susurró. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre? Su mirada cayó sobre mí, inconsciente en el suelo, con la sangre falsa brillando a la luz de la lámpara. Un grito ahogado escapó de sus labios. Madre, Dios, está... Cállate, le espetó David, pero su propia voz temblaba. Se acercó, mirándome con una mezcla de horror y de avidez. ¿Está? Parece que sí, dijo David casi para sí mismo, una sonrisa de alivio cruel torciéndole los labios. Funcionó, el muy bastardo lo hizo. Es horrible, sollozó Laura, cubriéndose la boca. ¿Qué hemos hecho, David? ¿Qué hemos hecho? Lo que teníamos que hacer, rugió él, girándose hacia ella. ¿Era ella o nosotros? ¿Prefieres ir a la cárcel? ¿Prefieres vivir en la miseria? Cobarde de mierda. Ahora calla y ayúdame a encontrar. Debe haber una señal, una prueba para el pago. Fue entonces cuando Kael se movió, salió de las sombras como un fantasma silencioso, implacable. La puerta se cerró de golpe tras de ellos, haciéndoles saltar. No, mi amor. Los bizcochitos de leche, tochachitos de leche, los prepararé a la noche, chitos de leche, los prepararé a la noche antes de dormir. David y Laura se dieron la vuelta al unísono. Al verlo a mi guardaespaldas, de pie, vivo y con una expresión que prometía violencia, su confusión fue absoluta. ¿Qué haces aquí? Tartamudeó David. ¿Dónde está él? El sicario que contrataste no viene, dijo Kael, dando un paso hacia adelante. Solo yo. Fue Laura quien lo entendió primero. Su mirada saltó de Kael a mí y entonces me vio abrir los ojos y lentamente sentarme en el suelo, quitándome el maquillaje de sangre de la cara con un paño que Kael me había dejado a mano. Ella emitió un sonido agudo, de pánico absoluto. «Es una trampa», gritó. «David, es una trampa». David palideció mirándome a mí, vivo, y luego a Kael. Understanding downing on his face, horrorizado. Tú eres», balbuceó, señalando a Kael con un dedo tembloroso. «El sicario, el guardaespaldas y mucho más», dijo Kael, y entonces sacó la pequeña grabadora. «Pero sobre todo, soy testigo». Pulsó el botón de play. Sí, el trabajo es simple. Una mujer mayor, Isabela Solís, tiene una caída en las escaleras. ¿Me entiende? La voz de David llenó la cabaña, clara, inconfundible, negociando mi muerte. Laura se derrumbó, cayendo de rodillas con un llanto histérico. David retrocedió como si la grabadora estuviera al rojo vivo, su rostro una mueca de terror y negación. «Es falso, lo has editado», gritó desesperado. «¿Y esto también?», preguntó Kael, y mostró la pantalla de su teléfono con la foto de mi cuerpo sin vida. «¿Y el mensaje que me enviaste confirmando el pago? ¿Todo es falso, David?» David miró a su alrededor, como una bestia acorralada, buscando una salida que no existía. Su mundo, su arrogante castillo de naipes, se derrumbaba a su alrededor. «¿Por qué?», grité yo por fin, poniéndome de pie. Mi voz retumbó en la cabaña, cargada de todo el dolor del mundo. «¿Por qué, hijos míos? ¿El dinero valía más que yo? ¿Vale más que vuestra alma?» Laura sollozaba, incoherente, balbuceando disculpas entrecortadas. David, sin embargo, se endureció. El miedo se convirtió en rabia pura. «Porque siempre fuiste una egoísta», escupió, dirigiéndose a mí, «aferrándote al dinero de papá como si solo te perteneciera a ti, condicionándonos, juzgándonos. Nunca fuiste suficiente, nunca nos diste lo que necesitábamos». Sus palabras eran dardos envenenados, pero ya no me alcanzaban. Solo veía a un niño malcriado y cruel pataleando en su berrinche final. «Te lo di todo», respondí, con una calma que me sorprendió, «hasta mi vida. Y querías quitarme hasta eso». Kael dio otro paso adelante. Su presencia era tan intimidante
que David retrocedió. La grabación y las fotos ya están en manos de un periodista, anunció Kael, su voz cortando como un cuchillo. Para la mañana, su foto estará en primera plana. Su nombre será sinónimo de basura, y luego llegará la policía. Fue la sentencia final. Laura gritó, abrazándose las piernas. David se desplomó contra la pared, deshecho vencido. El orgullo y la arrogancia se esfumaron, dejando solo a un hombre pequeño y aterrado. Kael se acercó a mí. ¿Está bien?, preguntó, en un susurro que solo yo pude oír. Sentí, no estaba bien, lo estaría por mucho tiempo, pero estaba viva, y estaba con él. ¿Qué eres para ella?, musitó David desde el suelo, mirando a Kael con odio y confusión. ¿Por qué haces esto? Kael me miró a mí, y por primera vez, una paz profunda, surgida de las cenizas de la tormenta, se instaló en sus ojos grises. Tomó mi mano, la misma que una vez lo acunó, y la sostuvo con una fuerza que era a la vez un apoyo y una promesa. Luego, se volvió hacia David y Laura, los hijos que se eligieron a sí mismos como enemigos, y pronunció las palabras que cambiarían para siempre el significado de nuestra familia. Soy Lucas, dijo, y su voz no tembló. Su hermano, el hijo que abandonaron antes que a ella, y he vuelto a casa. El silencio que siguió fue absoluto. La revelación fue tan explosiva, tan inimaginable para ellos, que ni siquiera pudieron reaccionar. Solo se quedaron mirándolo, boquiabiertos, trying to process el monstruo que su propia traición había ayudado a crear. Kael no esperó su respuesta. Sacó el teléfono y marcó un número. Marcos, dijo, sin apartar los ojos de ellos. Publica todo. Afuera, la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. La noche más larga de mi vida terminaba. La tormenta había pasado, dejando a su paso un paisaje devastado, pero limpio. Había perdido a 2 hijos en la oscuridad de la avaricia, pero en el frío y despiadado amanecer había encontrado a uno en la inesperada fortaleza de la redención. No sería un final feliz, sería un final justo. Y a veces, la justicia, con todas sus cicatrices, es todo lo que se puede pedir, y es suficiente.